Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Ok, voy a... hicimos todo lo... Pero todavía no ha llegado, ¿ah? Bueno, muy buenos días. Sí, fue ahí, llegó el WhatsApp a tiempo. No, quiero partir saludando a la senadora, al senador presente, al fiscal nacional, a su equipo, a los subsecretarios que se encuentran presentes también de Justicia y Seguridad Pública, a la Secretaría y a cada uno de los asesores y quienes están presentes en la sala y que nos pueden estar viendo también. No hay cuenta, así que le voy a dar de inmediato la palabra al señor secretario para que nos pueda actualizar en la discusión y en la votación. Hay una solicitud del senador Durresti que viene en camino, pero ahí viene, parece, sí. Oye, le conozco ya el paso, lo vi sin verle la cara y dice que se fue que era él. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Porque vamos a seguir en orden, pero como tenemos pendiente una solicitud de él, que es una presentación que iba a hacer ayer al momento de que estaba finalizando la comisión del subsecretario de Seguridad Pública, también tengamos, señor secretario, eso a la vista para ver con cuál de las dos cosas podemos partir. Gracias, Presidenta. Sus Señorías, muy buenos días. Subsecretario, muy buenos días. Señor Fiscal, muy buenos días. Sus Señorías, para el día de hoy corresponde continuar el estudio en particular de nuestro proyecto de ley en segundo trámite que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley número 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales. Señora Presidenta, como usted recordaba, el día de ayer quedó pendiente, ya casi al final de la sesión que tuvimos el día de ayer, la intervención del subsecretario de Seguridad, que se iba a referir a algunas inquietudes, consultas que tenía el senador Sordurresti sobre el funcionamiento del Ministerio Público. Le vamos a dar la palabra al subsecretario y a pedida del senador Durresti, como decía recién, vamos a recibir esta información primero y después vamos a seguir con la votación, subsecretario. Así que le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. El día de ayer, efectivamente, venía con alguna información que para suerte de la comisión y también de todos los presentes, avanzó entre ellos y hoy día, además. Nosotros, como Ministerio de Seguridad Pública y particularmente como Subsecretaría de Seguridad Pública, llevamos adelante el Plan Calle Sin Violencia. El Plan Calle Sin Violencia consta de distintos tipos de estrategias. Una de ellas tiene que ver con un fortalecimiento de la estrategia de persecución penal. Dentro de ese eje de la estrategia de fortalecimiento de la persecución penal, nosotros hemos firmado un convenio en relación, o sea, con el Ministerio Público, en relación con la posibilidad de crear, y eso ya se creó, los conocidos equipos ECO. Ese convenio hemos tenido ha tenido varias versiones, varios ajustes. El último de ellos dice relación con una propuesta para el año 2025 que fue recibida por el Ministerio de Seguridad Pública el día 14 de abril del 2025, un oficio, el oficio 390 de la Fiscalía, que la verdad es que lo que en realidad contiene es una serie de conversaciones previas que habíamos tenido y que en el fondo están ratificadas acá en este documento respecto de algunas adecuaciones que habíamos planificado con el Ministerio Público respecto de los equipos ECO. Y en relación a eso podemos comentar que lo que se propone es hacer una redistribución de algunos equipos que estaban ya operativos, de lo que nosotros denominamos como BID Armas, porque tiene que ver con la forma del financiamiento, para reorganizar algunos equipos ECO, de manera, por ejemplo, de crear ECO Los Ríos, también para redestinar algunos equipos en Arica y Parinacota, otro en Tarapacá, Antofagasta, también en la RM, en Biobío y en Araucanía. Entonces, a partir de esta redistribución, podríamos generar, de acuerdo con lo que propuso la Fiscalía, una serie de mejoras a la forma de trabajo de los equipos ECO,
En particular, un aumento en la región de Tarapacá, Valparaíso, Remi y Biobío de algunas personas, y también en el caso de Los Ríos, la creación del equipo ECO con una dotación inicial de 10 personas, que es básicamente el objetivo de esta modificación. Y con fecha de hoy, el equipo técnico de la División de Seguridad Pública ha dado el ok a esta propuesta. Y se ha encomendado al equipo de la división jurídica la creación de la modificación del convenio para que sea remitida a la Fiscalía. Eso significa que ya dentro de las próximas semanas teníamos el convenio modificado. Y de acuerdo a lo comentado por la Fiscalía, que le puedo pasar la palabra al fiscal en ese punto, pero algo que nosotros tenemos más o menos claro es que podríamos ya estar en septiembre funcionando con el equipo ECO de Los Ríos a plenitud, sin perjuicio de que ya estamos con otros trabajos operativos en curso respecto a esto. En el plan de compras no solamente son contratación de personas, sino también contratación de equipos, gastos de operación y también gastos de habilitación que son financiados con el plan Calle Sin Violencia. Eso es básicamente lo que quería informar sobre este convenio que en realidad es una modificación de un convenio que ya llevamos un tiempo con la Fiscalía, y los ajustes que tiene y los plazos que están planificados. Eso. Gracias, subsecretario. Le doy la palabra al senador Durresti. Sí, presidente, si me permiten tener a la vista el oficio que se despachó de parte del Ministerio Público a el Ministerio de Seguridad. A mí me sorprende que estemos en esta hora nona recién habilitando esta situación. Yo tengo antecedentes, hace 2 años se prometió lo mismo. Y lo peor es que se señalaba que, perdonen que haga la referencia de Los Ríos, porque es la región obviamente que uno estudia más desde el punto de vista de conocer el estado de situaciones, de que no era necesario instalar un ECO porque no habían suficiente cantidad de homicidios. Hoy día estamos con una cifra disparada de homicidios. Quiero ser, digamos, preciso en lo que señala la cifra del 2024 implica un incremento de la tasa de víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes de un 31,8. Entonces a mí me parece vergonzoso que el gobierno reaccione cuando tengamos literalmente los muertos en la calle. Lo dije en esta comisión, lo dije en la sala. Se lo dije al que hoy día es subsecretario en su condición de asesor del Ministerio del Interior. Y eso me parece tremendamente irresponsable. No les creo. No les creo. Y ustedes van a tener que responder a todos estos homicidios que se han provocado porque tuvieron una negligencia hace 2 años y lo negaron. Y ahora vienen con este oficio, decir que ahora va a ser. ¿Y cómo le explico yo a la gente que represento en mi región que nuestro gobierno, mi gobierno, hace 2 años decía que esto no ocurría y hoy día tenemos esta cantidad de muertos? Y recién ahora, para septiembre, comenzar a tener el ECO y poder implementarlos, cosa que hace 2 años lo pedimos. No era un tema de presupuesto, es un tema de voluntad. Es un tema de levedad de enfrentar las situaciones y de falta de decisión política del subsecretario. Se lo digo por su intermedio, presidenta. Y eso me parece irresponsable. Me parece ruin, porque se está abordando la vida de gente. Como nuestras poblaciones se llenaron de muertos, 31%. Lo dijimos, no soy experto en criminología, pero ustedes se llenaron de estadísticas y argumentaron una decisión política simplemente que no quisieron hacerlo. Y faltaron a la verdad. Y eso es lo que me molesta. Encuentro que es inadmisible lo que ustedes hacen. Esto no le hace bien al país. No voy a hablar por el país porque no conozco todas las regiones, pero he seguido en mi región este comportamiento. Y me parece tardío, me parece muy penoso que tengan que estar los muertos en la calle, con familias y con heridos y con todo un estrés, porque para perseguir estos homicidios se han tenido que desatender otro tipo de homicidios. Comenzó a aumentar el abigeato,
comenzó a establecerse el robo en lugares habitados y una serie de otras normas simplemente por la negligencia de usted y que hoy día usted es subsecretario y que lo mismo que usted hoy día está diciendo es lo que negó hace 2 años. Que las cifras no eran las adecuadas y ahora aparece aquí que se va a crear 14 de abril del 2025, o sea, hace una semana, que se va a crear el equipo de eco en la región de Los Ríos. Tardío. ¿Qué ocurre esto en otras regiones? Me imagino que las cifras estarán mucho más disparadas. Entonces, yo lo que quiero es entender por qué no se hizo antes. ¿Había presupuesto? ¿Habían decisiones? Estos muertos fueron durante todo el 24, o sea, la cifra del año 24 implica un incremento pasando a un 31,8. ¿Por qué tenemos que tener los muertos literalmente en la calle para que la subsecretaría tome esta decisión? Y usted es el mismo que en esta comisión y en otras reuniones sostuvo a rajatabla de que no era necesario. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿O es oportunismo? Muchas gracias, senador. Le doy la palabra al senador Araya y después usted, obviamente, subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al subsecretario. Él señaló que había una redistribución en Antofagasta. Me gustaría que fuera más específico en qué consiste. Si es aumento de personal o va a sacar personal de la región. Gracias, presidente. Gracias, senador. Subsecretario. ¿Esa presentación que tiene la hizo llegar a la secretaría? ¿La podría compartir? ¿O es una presentación para usted, la que tiene en la mano impresa? No sé si la tiene también. ¿Es el mismo? ¿Y podríamos entonces, le podría sacar copia para que lo pudiéramos tener todos los senadores? Gracias. Sí, para partir con la consulta del senador Araya, es un refuerzo de 3 profesionales. Y en relación a las consultas que hace por su intermedio el presidente, el señor Durresti, no voy a, en el fondo, empatizo con su frustración, en lo que nos comentan muchas personas también cuando tenemos cifras como las que efectivamente ocurren en algunos lugares del país. El plan Calle Sin Violencia ha sido modificado varias veces producto de esas necesidades. La decisión de aumentar en Los Ríos la tomé yo, que tengo 22 días de asumido como subsecretario, y en ese periodo fue que yo revisé esto, lo revisé con el equipo y tomé la decisión de esta decisión. Las decisiones previas, efectivamente, yo era asesor, como dijo el senador Durresti, y en ese sentido entiendo que fueron otras autoridades las que tomaron las decisiones, pero entiendo la lógica del plan Calles Sin Violencia. Dice relación con una forma de atajar un problema específico de acuerdo con una métrica para efectivamente eficientar los recursos. Y lamentablemente la región de Los Ríos y otras regiones han mostrado variaciones que hacen necesario que el plan se actualice y se modifique para modificar también las dotaciones y la gente que se encuentra radicada en otros lugares para otros temas y enfocarlos en este tema eco. Yo creo que el trabajo que se ha realizado en el Plan Calle Sin Violencia ha dado resultados, y esa es la razón por la que efectivamente, en atención a las cifras y a los datos objetivos que recogimos, es que tomamos la definición que tomamos. Y en ese sentido, por su intermedio, para contestar al senador Durresti, ha sido la decisión de, al menos este subsecretario, mientras ha sido autoridad, de ceñirse por los datos y tomar decisiones rápidas. En ese es el foco del ministerio. Yo comprendo la frustración que tiene, empatizo con ella, y si hay trabajo conjunto en Los Ríos que hay que realizar, disponible para ello. Si hay más gestión que realizar en Los Ríos, como él manifiesta, yo sé que eres senador por allá, disponibles para hacer ese trabajo conjunto. Pero, como le digo, el Plan Calle Sin Violencia es un plan que efectivamente viene en el 2022 y que ha sido ajustado varias veces. Esto es un aspecto. El Plan Calle Sin Violencia tiene un aspecto analítico, tiene este aspecto que es más bien de apoyo a la persecución penal. Son 4 distintos énfasis que tiene el plan.
y este es uno de ellos. Hay otros asuntos que también han permitido, por ejemplo, la mejora del patrullaje de carabineros, que es otro aspecto del plan Calle Sin Violencia, y también ha tenido resultados positivos. Y hemos enfocado los recursos efectivamente por las zonas dentro de las comunas del país que hemos notado que efectivamente hay mayor niveles de criminalidad. Esa ha sido la forma de trabajo del plan. Y efectivamente ahí hay una decisión política que tiene que ver con algún tipo de recurso escaso y también con enfocar esos recursos escasos en las zonas donde había mayor dificultad y dado lo que ocurrió en Los Ríos es que se tomó esta decisión, dado lo que ocurrió en Tarapacá, en Valparaíso, en La Reina y en Biobío también, o sea, no es solo en esa zona. Eso es lo que puedo decir por ahora, Presidenta. Gracias, subsecretario. A ver, yo comparto las palabras del senador Durresti, obviamente la pregunta que hizo el senador Araya, porque al final del día aquí estamos hablando de que si no se toman las decisiones correctas y en el momento oportuno son vidas de personas las que pagan las consecuencias. Y creo que en un tema tan delicado y a propósito del proyecto que estamos discutiendo, que es una fiscalía supraterritorial precisamente para poder fortalecer la labor del Ministerio Público y abocar con especialidad a la investigación de estos delitos, esto cobra sentido. Yo creo que hay que entender que cuando uno pide esta información es precisamente para hacer ver que o tomamos decisiones ahora y no mañana, porque esto va a seguir ocurriendo y vamos a seguir no solamente desde el punto de vista legislativo fortaleciendo las distintas instituciones, sino que también, por ejemplo, cuando discutimos ley de presupuesto, a dónde van destinados los recursos, o directamente no tiene sentido lo que dejemos de buena manera o de la mejor manera escrita en un papel. Y esa es la importancia de pedir esta información y, por supuesto, incluso someter a la votación, digamos, a la entrega de esta información, compartiéndonos lo que contiene en ella. Entonces, la dotación del reforzamiento, cuando están los recursos disponibles, no puede depender de la decisión del que está de turno. Y lo digo de esta manera, subsecretario, porque estamos claros que acá hay un ministerio distinto que usted asumió hace unos días, pero como esta competencia se traslada de otro ministerio, también es bueno saber lo que ocurrió o lo que no ocurrió, por lo menos días atrás, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Nadie le va a pedir una cuenta de que ocurrió hace 10 años, pero sí al menos desde el mismo gobierno. Asumo este cargo hoy día, pero me hago cargo de lo que se hizo o lo que no se hizo, una cosa de institucionalidad, de continuidad, en el Ministerio o en el ex Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Dicho eso, senador, si quiere la palabra nuevamente y después la senadora Ensberger. Sí, Presidenta, por su intermedio, no puedo estar conforme con lo que señala el subsecretario porque creo que no se ajusta a la verdad. Yo le voy a pedir que nos haga llegar formalmente y lo solicite la comisión todos los requerimientos que hubo en relación al ECO de Los Ríos anteriormente y que están radicados en la subsecretaría del Interior y que fue la continuadora legal para todos los efectos para que se vea claramente que esto desde el año 2020, desde el 2022 se comenzó a pedir. Es más, también consta, y le voy a pedir ahí a la Secretaría que lo tenga a la vista, cuando se hizo la exposición lata por parte de los candidatos al Ministerio Público, particularmente los dos candidatos y candidatas que fueron rechazados y el candidato hoy día fiscal nacional, señor Valencia, se hizo referencia a eso, no intuito región, digamos, de decir esto para Los Ríos, pero entender que el fenómeno delictual, en la medida que tú apretas una región, te desplazas en la otra, y eso es algo público y notorio porque la delincuencia sabe que del río Cruce hacia el norte es Loncoche y ahí están apretando, del río Cruce hacia el sur Los Ríos, es la comuna de Lanco, ahí no estaban apretando o la fiscalía. Entonces, esta es una situación que se sabía y que la hicimos ver, la hicimos presente. Hicimos ver también que estaba aumentando y le pido a los colegas que lean el oficio que tenemos a la vista en el inciso tercero, cuando dice la creación del equipo ECO en la región de Los Ríos, dice: se ha generado un desplazamiento de este fenómeno en la zona centro y sur del país y el uso de armas de fuego ha venido al alza desde el año 2018, siendo la cifra del año 2024 la más alta de todo el periodo. En definitiva, el alza no se produce el 2024, es el 2023, que en definitiva se mide el 2024. Y es un acumulado. No es que llegaron las armas, ese mes. Entonces hubo una
decisión, se tomó una decisión sabiendo las alzas que teníamos y lo que se estaba provocando. Y para mí eso es negligencia. O es una operación política, o es una decisión ex profeso de no colaborar. Entonces yo no le creo, por su intermedio, subsecretario, que usted tomó la decisión recién llegado. Permítame que no estoy de acuerdo en eso. Esta decisión debió haberse tomado mucho antes, y usted simplemente era un hecho de evidencia. Esto se debió haber tomado hace un año, hace 2 años. Y con eso no le quepa duda que nos habríamos ahorrado varias muertes. Y no solo la persona fallecida, sino el entorno que contamina cuando tenemos este tipo de delitos. Usted no tomó esta decisión en los 20 días que lleva. Usted lo firmó, pero esto estaba acumulado. Entonces, por eso le pido formalmente que nos hagan llegar desde cuando se asumió el gobierno en marzo del 2022 estas situaciones, cuando estuvo el presidente de la República, las 2 veces que ha visitado la región, personalmente se lo planteé en audiencia pública, con la alcaldesa, con las autoridades de allá, porque era una cosa a todas vistas evidente que estaba aumentando y no se tomó la decisión. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo, no hay que explicar las cosas, hay que hacerse cargo. Y usted no puede decir que este es un cargo nuevo, usted viene de la administración anterior y usted fue importante en que eso no ocurriera. Usted fue un actor importante y lo negó en público y en privado de que no era necesario. Entonces, no me venga aquí con que llegó y que ahora firmó esto y van los 10 funcionarios. A mí esto no remedia las muertes que hubo. Esto no remedia la instalación de la violencia con estos niveles que no conocemos en la región de Valdivia, en las comunas populares, en los barrios populares. No remedia esto. Ni tener que darle el consuelo a la gente que le mataron a un familiar o que terminó en medio de una balacera. Aquí hubo negligencia y una decisión premeditada en que usted tiene una buena participación en esa situación. Entonces, formalmente lo que le pido, Presidenta, que desde el 11 de marzo del 22, todas las peticiones y actuaciones que la Subsecretaría de Seguridad, como continuadora legal, recibió en torno al aumento de dotación y la creación del equipo ECO y cuáles son las argumentaciones para no haberlo hecho anteriormente. No es un tema presupuestario. Es una decisión política ex profeso que se tomó. Y el señor subsecretario que está acá era actor y partícipe de esa actuación. Entonces, eso es lo que pido formalmente a la comisión. Ok, antes de darle la palabra a la senadora, voy a tomar el acuerdo para pedir la información, señor secretario, que está solicitando el senador. Obviamente vía la secretaría, pero para usted, subsecretario. Gracias, senadora. Sí. Una cosa, Presidenta, que me agrega mi asesora. Nosotros en la ley de presupuesto, a mayor abundamiento, hicimos sendas indicaciones en que se debía informar por parte de la Subsecretaría del Interior el programa Calle Sin Violencia. Con cargo a estos recursos no podrán financiar gastos asociados a las unidades especiales de homicidio en el marco del plan de Calle Sin Violencia y se tendrá que informar semestralmente sobre esta situación. Información que no ha llegado. Entonces yo lo que le pediría es que hagamos un barrido desde el 11 de marzo hasta esta fecha en que seguramente y con las personas que estaban a cargo de cada una de las decisiones, porque seguro que nos vamos a encontrar sorpresas y al menos yo creo que es importante hacerse cargo de las situaciones. Y se pide disculpas o se dice que hubo, pero no me diga que usted en 20 días tomó esta decisión. Esto sería tomado hace 2 años y no se tomó. ¿Qué cambió? Seguramente la alta cifra de muertos, pero eso no cambió en 20 días, en que usted asume el cargo. Gracias. Senadora y después senadora Araya. Gracias, Presidenta. Mire, yo comparto todo lo que ha dicho el senador Durresti, cada uno de nosotros acá, en términos generales, siempre describe situaciones o solicita cosas en base a lo que uno conoce de sus regiones. Pero a mí me parece que cuando hay un programa como los ECOS que ha funcionado bien y tenemos en el país una grave crisis de inseguridad, de crimen organizado, de violencia, sería importante que políticas como estas se extendieran a todo Chile y que no tuviera que esperar a que un senador, porque nosotros estamos en la Comisión de Constitución y que tenemos mayor posibilidad de hablar, de exigir, de pedir, de casi supeditar el voto en cierto proyecto a que se cree esto, me parece que estamos mal como país, porque lo que hoy día está diciendo el senador Durresti respecto a la región de Los Ríos, bueno,
¿Y qué va a pasar, me imagino, con Aysén o Magallanes, que a lo mejor también tienen bajos índices y pueden empezar a subir? Vuelvo a decir, cuando hay programas que son un éxito probadamente, creo que debieran extenderse a nivel nacional y no estar a la espera de que haya más muertos en este caso o que de un senador lo exija. Entonces, yo quisiera saber cuántas regiones aún están sin eco, si solo quedan Los Ríos. Porque sería importante un compromiso del Ministerio de crearla en todas las regiones. Se habla, ¿no es cierto?, de que más o menos el promedio son de 20 personas en las regiones más grandes. En mi región, que esa sí que tiene crimen, ¿no es cierto?, tiene solamente 12, ahora le suben 3, Los Ríos se crea con 10. Está bien. Yo creo que el primer paso es crearlo. A lo mejor no con los 20 funcionarios, con funcionarios acorde al número de los índices de delitos que estos equipos persiguen, para, en la medida que los recursos lo permitan, poder ir contratando más gente. Pero creo que hoy día, frente a esta grave crisis de inseguridad y crimen organizado, repito, y frente a que el delito claramente es móvil y si tú aprietas en una región se va a correr para el lado, debiéramos tener este programa en todas las regiones. Por eso me gustaría saber cuántas regiones quedan aún sin el programa ECO. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Le doy la palabra al senador y después usted, subsecretario, para que tome nota de las dos intervenciones, si es que obviamente hay consultas. Gracias, presidente. Mire, por su intermedio, aprovechar de hacer una consulta a los dos subsecretarios que están presentes, porque estaba mirando el oficio que nos entregaron de la Fiscalía y obviamente, claro, aquí no se toca el presupuesto, pero sí se hace una redistribución de los gastos. Por ejemplo, en el caso de la región de Antofagasta se contemplaba la compra de unos escáneres 3D para la utilización en juicios orales, tanto en la región de Antofagasta y Tarapacá, 2 escáneres. Y esos 2 escáneres desaparecen de la compra porque se priorizó los gastos operacionales. Los gastos operacionales. Y además, me está acordando y revisando una nota de prensa que apareció hace un par de días atrás en Radio Bio Bio, en la cual existe, al parecer, un instructivo del Ministerio de Hacienda que prohíbe el traspaso directo de recursos de los gobiernos regionales a la Fiscalía. Y tenemos varias regiones donde los gobiernos regionales iban a financiar una serie de proyectos que la Fiscalía, porque el presupuesto corriente del Ministerio Público no da y el gobierno tampoco lo suplementa. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con eso? Porque son proyectos, por lo menos en la región de Antofagasta, que tienen un alto impacto para el trabajo que está realizando la regional. Entiendo que uno, por ejemplo, que anunció, el gobernador de Los Ríos anunció que tampoco va a traspasar 600 millones que se habían comprometido al Ministerio Público. Entonces, preguntarle al Ejecutivo por su intermedio de la razón del instructivo de Hacienda, entendiendo que esos traspasos no son los que hace un gobernador, sino son de un gobierno regional que es un ente a otra entidad fiscal, no es un traspaso personal. Entonces, la explicación de eso y la segunda explicación que viene a reglón seguido es qué es lo que va a pasar con esos proyectos. O sea, eso significa que ha de financiar esa parte o no va a haber esos proyectos, el gobierno está pensando suplementar esos traspasos que prohibió o va a permitir que los traspasos se realicen de alguna forma distinta. Además, sí. Senador Durresti y después el subsecretario. Gracias, senadora Sí, Araya. presidente, dentro de las cosas que me imagino el subsecretario tendrá que reconstruir en lo que le estamos pidiendo, tengo acá un oficio de 20 de febrero del 2024. O sea, estamos hablando hace un año y tanto atrás, en que señala que finalmente resulta necesario ser presente que para el año 2024 no se tiene contemplada la ampliación del proyecto de nuevas regiones, como el caso de la región de Los Ríos, que funda su consulta. Entonces, esto fue una situación que fue negándose año a año y que aparece mágicamente en este mes de abril. Y quiero complementar lo que dice, creo que apunta muy bien el senador Araya, porque aquí uno se alegra, obviamente, de este listado de traspaso de funcionarios. Si son 3 para Tarapacá, 6 a Metropolitana, 6 a Biobío, 10 a Los Ríos, obviamente bienvenido y se hará un mejor trabajo. Pero hay que ver desde dónde se sacan esos recursos. Porque si las regiones, por la contradicción, por la falta de coordinación que tiene el gobierno, por un lado dice aumento 28 funcionarios, bien, en la Fiscalía se dará un combate mayor, pero nos quedamos con distintos falta de equipamiento de los gobiernos regionales. Por un instructivo que ha sacado el propio gobierno es como un poquito contradictorio y creo que
al menos recordarán aquí los colegas, votamos para que el Ministerio de Seguridad coordinara esto. Y esto ni siquiera le corresponde al fiscal, que debe ser el más interesado, el Ministerio Público, de que cada fiscalía tenga escáner, tengan equipos, tengan drones, tengan todo el equipamiento que creo que se hizo además armónicamente. Conozco al menos la región de Los Ríos, se pidió formalmente, que son 600 millones, entonces el gobierno regional, con el pretexto de una instrucción que hace el propio gobierno, dice no traspasamos estas platas. Entonces, yo le digo, esa es precisamente la labor del Ministerio de Seguridad Social, del Ministerio de Seguridad, de coordinar esa situación. No obstante, la autonomía de los gobiernos regionales desde el punto de vista de la elección democrática que han tenido, ni los de gobierno ni los de oposición lo están haciendo, porque hay un instructivo general que excede la buena relación del gobernador, y creo que también gobernadores de todos los colores políticos, no hay nadie que... Entonces se les traspasan fondos a fundaciones y a una serie de instituciones bastante poco aceptables o con una distribución masiva en subsidios del 7%, el 8%, de un montón de cosas, y cuando es prioridad del gobierno, es prioridad del Parlamento a través de esta ley que salió con un alto consenso, estamos viendo una contradicción. O sea que hay una contradicción a un mes de instalado el Ministerio, una contradicción brutal. Instrucción del propio gobierno de que no se traspasen desde los gobiernos regionales y se suplemente esto. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? Es algo que no está... que es insostenible. No sé si eso agregarlo también al listado de relaciones de la región de Los Ríos, pero yo creo que es un tema que cruza a todos los gobiernos regionales y que va a afectar, porque estos funcionarios también están desvistiendo un santo, y en definitiva van a tener más funcionarios, pero van a tener menos equipo. Y no sé, Pedro, Presidenta, ustedes son de la región, seguramente la dotación que tienen está imposibilitada de hacer pega porque la aduana, tengo que entendido que los escáneres, o lo que siempre la senadora señala que en el altiplano se inauguran fiscalías sin fiscales, y si no tiene fiscales tampoco tendrá material o equipos o drones o... Vuelvo con el punto, subsecretario, le voy a dar la palabra para las preguntas planteadas, pero nosotros tenemos dos grandes atribuciones, voy a decirlo así, la legislativa, que es evidente, ¿verdad?, y la de representación. Por lo tanto, no podríamos avanzar en una cosa si no logramos al menos hacer ver a través de la segunda lo que está ocurriendo. Entonces, creo que no es menor, al contrario, es muy importante lo que está pasando con esta discusión, porque lo que no queremos es que quede una ley sin los recursos o sin la buena decisión, la oportunidad, la distribución coordinada y coherente, etcétera. Entonces, le voy a dar nuevamente la palabra al subsecretario, pero quise intervenir de esta manera para contextualizar por qué se está produciendo esta discusión a propósito de la votación, porque estamos votando, del proyecto de ley de la Fiscalía Supraterritorial. Subsecretario. Gracias, Presidenta. En relación a las consultas que se me realizaron, responderemos el oficio que solicitó el senador Durresti, Presidenta. En relación al tema de los ríos, daremos cuenta de las personas también y las medidas que se tomaron y las personas que estaban a cargo de ellas. Solo aclarar en relación a mis dichos previos que mi rol hasta el 1 de abril siempre fue asesor del gabinete de la ministra Toá, y luego fui jefe de la división jurídica del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y en esos roles efectivamente yo no estuve en la división de Seguridad Pública, que es la que lleva el Calle Sin Violencia. O sea, en el fondo, quería dejar súper claro cuáles fueron mis roles. Ahora sí está dentro de mis roles la división, y por lo tanto... cuando me refería a que yo tomé las decisiones, porque ahora sí me corresponde a mí tomar la decisión, antes no estaba dentro de mis competencias, veía temas legislativos, por eso es que algunos de los que están acá me conocen, entre otros proyectos. Respecto de ECO, ECO se construye, más bien los equipos ECO y el Plan Calle Sin Violencia se construye a partir del informe de homicidio. En respuesta, Presidenta, a la consulta que realizaba la senadora Ensberger, es a partir de los informes de homicidio. Entonces, como el documento que leyó el senador Durresti es un documento que es previo al informe de este año. Este año salió en abril el informe, dimos cuenta de él,
y venía este alza y se tomó esta decisión que ya venía siendo vista por los equipos técnicos de antes porque venía el alza ya evidenciada. Es conforme a esa base de evidencia técnica que se toma la decisión de cómo ir adecuando el plan Calles sin Violencia en este aspecto de persecución penal efectiva. En el fondo es a través de ese informe de homicidios, que es esa cifra única que logramos concretar como Estado, que se toma esta decisión. Es importante señalar un tema del plan Calles sin Violencia, plan Calles sin Violencia, que es que se focaliza en homicidios de criminalidad compleja. Eso significa que ahí donde va el equipo de respuesta ECO, ¿ya? No, eso no significa que la Fiscalía no tenga ningún fiscal, ni la BH no tenga ningún PDI o que Carabineros no tenga nadie del OS9 disponible para los otros homicidios. Esto es una especie de focalización de los homicidios complejos. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de la existencia del equipo ECO, la Fiscalía, Carabineros y la PDI investigaban todos los homicidios. Este es un foco en una específica forma de homicidio que es la criminalidad compleja. Es decir, por ejemplo, los homicidios interpersonales siguen siendo investigados. Tenemos efectivamente trabajo en relación a ello, pero es a partir de esa evidencia que el plan Calles sin Violencia comienza a trabajar. Entonces, estamos hablando de un plan. En el caso de los ECO, no tienen a la fecha Ñuble, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Los Lagos, Aysén y Magallanes. Claro, pero es que no cuenta los ríos porque ya la decisión de que va a existir. En el caso de la Araucanía tenemos un equipo de armas BID y tenemos una serie de trabajos como focalizado en la Araucanía que sería objeto de una sesión más bien reservada de lo que hacemos en la Araucanía, pero con el plan Calles sin Violencia financiamos equipamiento a la PDI, por ejemplo, también, ¿ya? O sea, en el fondo el plan Calles sin Violencia no solo es financiamiento para el Ministerio Público, como decía, sino que también tiene que ver con financiamiento para la Policía de Investigaciones. Y en relación a los gobiernos regionales... Sí, claro, senadora. Senadora. Sí, solo interrumpir, pero ¿qué vamos a esperar para crear estos programas en Ñuble, Araucanía, Aysén, Los Lagos y Magallanes? ¿Que lleguemos a una cifra alta de muertos como fue en Los Ríos? ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué siempre tenemos que ser reactivos? Senadora, no es solamente el alza en los homicidios, sino que la contextualización en los que se producen son una serie de variables. Las variables que nosotros hemos detectado a la fecha en esas regiones no hacen necesario ese foco en criminalidad compleja que implica el plan Calles sin Violencia. Eso no dice relación con aumentar las cantidad de homicidios, sino que es una serie de otras variables que se toman en cuenta para que el equipo ECO o el plan Calles sin Violencia empiece a funcionar. Por ejemplo, aumento de otro tipo de criminalidad asociada o el desplazamiento de criminalidad. Eso también es importante relatarlo. El plan Calles sin Violencia se adecua en las otras variables, también se va adecuando, que tiene que ver con criminalidad. En ese sentido, este es un plan, lo que quiero especificar. Este es un específico foco que tenemos. No significa que no tengamos apoyo permanente, por ejemplo, con el plan contra el crimen organizado, que es otro plan que también está presente y está presente en todas las regiones del país. Tenemos un Consejo Regional contra el Crimen Organizado en todas las regiones, que tiene trabajo operativo en todas las regiones, y ese es otro plan. Podría hablar del Chile Crece, o sea, del Comunidad Crece, del Lazo, no sé, podría hablar de más sobre los otros efectos del Calles sin Violencia. Estamos hablando de un aspecto del Calles sin Violencia, que son la formación de estos equipos y financiamiento de equipos ECO. Eso no significa que sea la única forma que nosotros estamos atacando la criminalidad desde la subsecretaría o desde el ministerio. Este es un punto en particular, que es la respuesta rápida en el caso de homicidios complejos. Y por último, a la consulta del senador Araya, tendría que consultar con el Ministerio de Hacienda, senador, la verdad, las razones, porque más allá de la autonomía efectivamente de los gobiernos regionales para realizar las inversiones que estimen convenientes, que solo respecto de lo que corresponde al Ministerio de Seguridad ahora van a contar además con un certificado de pertinencia, es decir, los gobiernos regionales que quieren invertir en las policías para poder aceptar esa inversión van a tener que contar con un certificado de pertinencia de los planes estratégicos, los planes anuales, o sea, vamos a tener un foco en los gobiernos regionales.
en el instructivo del Ministerio de Hacienda, que debería, para serle honesto, debería deberle la respuesta para saber bien en profundidad qué es lo que corresponde y cuáles son las razones que el Ministerio de Hacienda tuvo para emitir eso. No, pues si no, estaría inventando la respuesta, porque hasta la fecha este tema no ha sido foco del Ministerio de Seguridad en particular. Sí, senador Cruzcoque, senador Ensberger. Solamente para efectos puede que yo marcar un entiendo acá los legítimos demandas de cada una de las regiones en esta materia específica, pero como ya son 2 sesiones que llevamos y no avanzamos en lo legislativo, yo propondría eventualmente, a riesgo de aparecer dando un consejo que nadie me ha pedido, que eventualmente la subsecretaría organizara con cada senador una reunión en la subsecretaría donde pudiera verse en específico también cada uno de estos temas, y una vez que los tengamos solucionados, tal vez traer estos elementos legislativos acá y pasarlos, porque yo entiendo las demandas, y sobre todo en el tema de seguridad, que ha sido muy duro, y entiendo que en particular ha habido una insistencia particular también del senador Durresti en esto, que lo ha pedido, porque yo recuerdo que haber estado ya hace 2 años acá mismo y habiendo visto temas similares de la región de Los Ríos. Entonces, pero creo que eso se lo soluciona de buena manera, sí. Yo voy a proponer algo también para continuar con la votación, pero entre lo que va a ocurrir en nuestra comisión y la sala, porque el proyecto obviamente tiene que llegar allá para que también lo podamos votar los 50 senadores. Le doy la palabra al senador Urresti, después, perdón, a la senadora Ensberger. No la había pedido. Después voy a intervenir para proponer esto y vamos a continuar con la votación. Senadora. Gracias, presidenta. A mí solo me gustaría decir, entendiendo que las policías dependen jerárquicamente del Ministerio de Seguridad, no así los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que son autónomos. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Seguridad va a tener que autorizar en qué quiere o no quiere invertir una región? O sea, hablamos todos de descentralización. Me parece a mí que, claro, el tema de seguridad tiene que tener un plan nacional y todo lo que usted quiera, pero los gobiernos regionales, por definición legal, son autónomos. Todos hablamos de que queremos avanzar en descentralización y lo único que vemos son normas más centralistas. Es decir, un gobierno regional no puede invertir en seguridad o con carabineros si no tiene el certificado de pertinencia del Ministerio de Seguridad. Eso, subsecretario, por su intermedio, presidenta, con todo respeto, es atentatorio contra la autonomía de los gobiernos regionales. Y el día de mañana, que ya también lo vimos en la Comisión de Gobierno, en la seguridad municipal, también, si las municipalidades quieren invertir en seguridad o comprarle un vehículo, no sé qué, tienen que tener el certificado de pertinencia del Ministerio de Seguridad. Una cosa es la coordinación, otra cosa del Ministerio de Seguridad, otra cosa es que se les quite autonomía a los municipios y a los gobiernos regionales. Sí, le voy a dar la palabra, subsecretario, por última vez para continuar la votación. Ojalá breve y así, gracias. Completamente de acuerdo, presidenta, con lo que comenta la senadora Ensberger. Efectivamente, esta medida no tiene como objeto limitar a los gobiernos regionales, que van a poder seguir invirtiendo siempre en seguridad. Este tiene que ver con una medida como de gestión de los planes estratégicos y los planes anuales de las policías. Entonces, el certificado no es el gobierno regional, son las policías las que tienen que obtener un certificado de pertinencia de todas sus inversiones a través del Ministerio de Seguridad. Es básicamente un control de presupuestario interno. No tiene que ver con el gobierno regional. El gobierno regional va a poder seguir, en el fondo, estableciendo medidas en materia de seguridad o prevención. Claro, pero el punto es que las policías tienen un plan anual y un plan estratégico que contiene inversiones, que contiene un plan de compra, etcétera. Ese plan puede ser financiado de distintas maneras. Ese financiamiento va a contar desde la creación del Ministerio de Seguridad con este certificado de pertinencia que está establecido en esa ley. Eso. Gracias, subsecretario. El fiscal nacional me pidió la palabra y de ahí continuamos. Sí, muy brevemente. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludarle a usted, a la honorable senadora y los honorables senadores presentes.
Solo se presenta que mi silencio no obedece a que no le otorgue importancia al tema. Simplemente no he pedido la palabra y he solicitado intervenir para no entorpecer la discusión y extenderla más allá. Y solo quería intervenir si se me solicitaba la opinión. Pero no quiero dejar pasar la ocasión sin hacer presente lo siguiente. Primero, que el tema para nosotros es de la mayor importancia. Segundo, efectivamente los fondos de los GORE, tenemos GORE en proyectos financiados por los gobiernos regionales hoy día y vigentes e incluso con algún personal contratado que en Arica, en Tarapacá, en Maule y ahora este proyecto en Los Ríos. Principalmente los que son intensivos en personal son Arica, Tarapacá y Maule. El proyecto de Los Ríos es básicamente un proyecto de inversión en equipamiento. Aunque también tenían equipamiento en otras etapas en los otros proyectos que acabo de mencionar. Proyectos bien importantes para nosotros, por ejemplo, los proyectos de fiscalía móvil que pretenden atender sin una fiscalía sin fiscal, sino que con un vehículo en las zonas rurales. Pero esos proyectos hoy día ese personal está siendo financiado sus remuneraciones con ingresos propios, digamos, ingresos del presupuesto general, porque efectivamente no hemos recibido las transferencias desde la DIPRES. Ahora, la razón de por qué no se han efectuado esas transferencias no nos ha sido comunicada formalmente. Claro, y no tenemos más información que la que aparece en esa nota de prensa. Sí, por supuesto, oficiamos haciendo presente el problema que nos está generando el que no se haya hecho esa transferencia, pero aquello está pendiente. Eso es especialmente delicado porque la pervivencia de esos proyectos, particularmente en Arica y Antofagasta, que tienen que ver con combate al crimen organizado, obligarían a poner término a esas iniciativas y esos suplementos extraordinarios. Pero espero que el asunto se pueda desenredar pronto, porque si no habría que, de hecho, poner término a contrato de personas, etc. Y luego, respecto de por qué no existe el proyecto ECO en Ñuble, bueno, el año pasado tuvimos un aumento de los homicidios en Ñuble. Si ustedes pueden apreciar, básicamente los proyectos ECO son básicamente un proyecto que cubre todo el territorio nacional hasta Biobío, salvo Ñuble. Y si el año pasado hubo aumento en la tasa de homicidios en 3 regiones, Aysén es muy pequeño siempre, una pequeña cantidad de incidentes modifica mucho el número, pero en Los Ríos sí, Ñuble. Pero si no hemos podido implementar el proyecto ahí es porque básicamente los estándares que hasta aquí se habían definido acerca de priorización de destino de recursos no arrojaban como conclusión que ahí fuera necesario, pero de existir fondos para poder implementarlo no cabe duda que creemos que contribuiría a una mejora del esclarecimiento de esos delitos y reducir la tasa de impunidad de los homicidios que se cometen en esa región, pero tiene que ver básicamente con disponibilidad presupuestaria. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, fiscal nacional. A propósito de eso, quiero señalar lo siguiente. Nosotros tenemos el deber como comisión de despachar este proyecto a la sala y tenemos, a mi juicio, la responsabilidad de acompañar este proyecto hasta que sea ley, ¿no? Y por lo mismo, voy a reiterar esto, no queremos que un proyecto quede de la mejor manera posible en el papel sin que esto se pueda ejecutar. Por eso le pido a la comisión que a propósito de lo que ha planteado cada uno de ustedes y principalmente que ha levantado el punto el senador Durresti, podamos invitar a una próxima sesión, una vez que despachemos este proyecto, a la directora de la DIPRES, al ministro de Hacienda y, por qué no decirlo también, a la ministra de la SECPRES, porque al final es la que tiene que coordinar, ¿cierto?, que esto se produzca, para que nos puedan entregar esa información que incluso el Ministerio Público ha estado solicitando y que no la tiene a la vista, para que nuestra ley, espero que así sea en los próximos días, de la creación de esta Fiscalía Supraterritorial quede como un instrumento más que va en la línea de fortalecer el Ministerio Público y no como un instrumento que al final del día, como dice acá el oficio, el fiscal nacional tenga que pedirle al ministro de Seguridad Pública, dado el recorte presupuestario o los menos recursos con los que se disponen, que le autoricen una distribución de estos recursos para poder operar de buena manera. Entonces, me parece que es, insisto, responsabilidad nuestra de la Comisión no solamente despachar este proyecto a la sala, sino que lo que va contenido en el proyecto pueda ejecutarse de buena forma. Así que les pido que podamos tomar el acuerdo para que despachado este proyecto lo citemos y creo que es oportuno a propósito de que este proyecto tiene que llegar a la sala. Nosotros nos preocupamos de que se vote en la sala, pero antes de que se vote en la sala queremos tener esta información, sobre todo desde Hacienda y de la DIPRES. Sí.
Sí, pero antes de la An- sala... no, pero antes de que ni un pase problema. Y a también, nuestra comisión. tomar el acuerdo del informe detallado de del subsecretario sobre la evolución del eco. De la Sí, región sí, de no, los Lagos. eso lo teníamos acordado, sí, pero reiterar esa información desde el 11 de marzo. Así que, acordado eso, vamos a continuar con la votación, así que, señor secretario, le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sus señorías recordarán que en el día de ayer, en la sesión que tuvimos en Santiago, quedamos en la indicación número 87. Esta indicación está en la página 81 de nuestro comparado, es del senador Saúl Araya. Y como ustedes saben, lo alcanzamos a mencionar el día de ayer, propone intercalar un numeral nuevo en el artículo 3, que es el que contempla una serie de modificaciones al Código Procesal Penal. Esta indicación 87 dice lo siguiente: agrégase el siguiente artículo 76 bis nuevo. Y viene el artículo 76 bis que está señalado en la página 81 y 82 y que establece una regla de competencia para causas de la Fiscalía Superterritorial. Se encargó a esta Secretaría que, a raíz del debate que se generó a propósito de esta norma, pudiera preparar una redacción alternativa. Esta redacción alternativa la tenemos. Lo que se hizo por esta Secretaría fue simplemente tomar el artículo 27 de la Ley sobre Conductas Terroristas, número 21.732, y adecuarla para que pudiera concordarse con este proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial. Dice entonces, ¿repartimos ya? Sí. Entonces, sus señorías tienen a su disposición ahora esta redacción alternativa que, insisto, fue preparada por Ahora, esta Secretaría. señor secretario, antes de darle lectura a esa indicación, como la indicación es del senador Araya, entiendo que también había conversado con el Ejecutivo para ver si tenemos una otra alternativa o vamos a ir directamente con la que propone la Secretaría. Senador. Gracias, presidenta. Sí, el sentido de esta indicación era justamente hacer el punto de la complejidad de que investigaciones de alta complejidad y de alto riesgo, como son, por ejemplo, investigaciones contra crimen organizado, narcotráfico, sigan las reglas de competencia común. Porque, por ejemplo, puede ocurrir que en el caso de la región de Antofagasta, que tenemos un alto nivel de tráfico de drogas, se pueda realizar un decomiso en la comuna de Taltal y a partir de eso se fija el principio de ejecución y queda como juzgado competente el juzgado de garantía de Taltal, que es un juzgado pequeño, que además es de competencia mixta. Y producto de eso, por ejemplo, se desbarata toda una red de crimen organizado. Entonces no parece prudente que esa investigación en el ámbito judicial esté conocida por ese juzgado, sino debiera ser conocido por un tribunal que tenga una mayor jerarquía. Y por eso se proponía esta regla de competencia de poder trasladar las causas que lleva adelante la supraterritorial, alterar la competencia territorial y que queden radicadas básicamente en la región metropolitana, conforme a una regla que se planteaba ahí por turno de los tribunales de garantía o los judiciales. Ahora, hemos estado conversando este tema con el Ejecutivo y yo entiendo que esto es un tema que es mucho más complejo y que probablemente esta indicación no resuelve el problema y que se necesita algo que es mucho más estructural, además para hacerse cargo del tema de la ley antiterrorista, probablemente un nuevo modelo de judicatura en esta materia. En eso el Ejecutivo me ha planteado que están disponibles a presentar un proyecto, esperamos escuchar al subsecretario y comprometerse en un plazo breve, y de esa forma yo retiraría esa indicación para que en el fondo esto entre como un proyecto global, que en el fondo que haya una competencia especializada para delitos de alta complejidad, que no va a atender a los temas territoriales y que además también pueda resolver los problemas de constitucionalidad que se podrían suscitar. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. A ver, yo voy a partir diciendo que yo estaba de acuerdo con la indicación, entonces, pero le da la palabra al senador Ensberger, después al senador Cruzcoque. Gracias, presidenta. Yo lamento mucho si el senador Araya retira esta indicación. Lamento que se haya dejado convencer por el Ejecutivo. ¿No es cierto que solo le interesa defender y mantener un sistema garantista en que pareciera que las únicas personas que hay que defender y proteger son a los delincuentes y no a las víctimas y a otras eventuales víctimas? Lo que pasa en las regiones del norte, por lo menos en mi región, cuando hay procesos, ¿no es cierto?, o juicios que deben llamarse en Pozo Almonte, en que hay que, lo decía ayer, y hay que trasladar personas presos desde la cárcel de alta seguridad Alto Hospicio hasta Pozo Almonte, no solamente el trayecto es un peligro, sino que también cuando llegas al tribunal de Pozo Almonte, que es una cosa absolutamente débil, que con un empujoncito se viene abajo, me parece a mí que esperar un nuevo proyecto y perder la oportunidad de proteger a las personas, a los fiscales, a los jueces, a los mismos imputados y a sus abogados, me parece, presidenta, no conocer
la realidad de lo que se está viviendo en regiones como Arica y Tarapacá y los juicios que se llevan adelante. Presidenta, o las audiencias telemáticas no son la solución. Una vez más, es la solución probablemente para el imputado, ¿no es cierto? Estamos defendiendo, una vez más, a los delincuentes. Pero el resto de las personas, bien, gracias. Yo lamento profundamente si el senador Araya, una vez más, lamento profundamente si el senador Araya se dejó convencer por la posición garantista del Ejecutivo. Gracias, presidente. Senador Cruz Joaquín. Sí, presidenta, en la misma línea, yo también me parece que la indicación es muy buena. O sea, estamos, claro, acá esto es un respaldo denodado al senador Araya. Sí, me parece que tiene toda lógica, me sumo a lo que dijo la senadora Bensperger, erradicarlo esto en juzgados pequeños que efectivamente pueden ser más manipulables. Acá siempre nos vemos en la disyuntiva, que es una disyuntiva legítima, de que siempre las cosas se pueden acotar mejor en un proyecto nuevo. Y vivimos con la esperanza, o eventualmente incluso hemos llegado a sujetar proyectos a nuevos proyectos que entren. Pero como los gobiernos en algún momento van de salida y los proyectos van de entrada, a mí me gusta más la indicación, señora presidenta. Y si es posible, me gustaría poder hacer la mía en el caso de que decidiese retirarla el senador Araya. Muchas gracias. Gracias, senador. Le doy la palabra al subsecretario de Justicia. Por su intermedio, señora presidenta, el objetivo nuestro, y que esto es algo que conversamos con el Ministerio Público, es darle una mayor espacio de reflexión a una norma que entendemos es necesaria, porque evidentemente esto es un sistema que se está implantando, una realidad nueva que requiere de un estudio que va más allá de copiar una norma que estuvo en un marco de una ley completamente distinta, con un objetivo distinto, y que además esa norma y esa ley que se aprobó debe entenderse en su contexto restrictivo, porque evidentemente estamos hablando de conductas antiterroristas. Entonces, si bien es cierto, nosotros celebramos el interés que está detrás de esta indicación, porque entendemos que es un tema que debe resolverse, no nos parece la forma en la que en este proyecto de ley se trae una norma o esta indicación mejorada, traer una norma de otro proyecto. Entonces, lo que nosotros, por su intermedio, señora presidenta, habíamos conversado con el senador, es permitir y darnos un plazo para poder generar ese estudio y de esta manera apuntar a una solución que fuera orgánica y que también pudiera, por cierto, el Ministerio Público participar de esa discusión y también la Corte Suprema en su oportunidad. Dicho esto, además, hay una razón expeditiva, señora presidenta, por su intermedio, porque como Ejecutivo nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones que nosotros entendemos que una norma así en este proyecto adolecería de vicios de constitucionalidad. Y, por lo tanto, lo que nosotros queremos evitar es que el proyecto de ley que tanto nosotros queremos que también salga y que sea lo más rápido posible, que simplemente vaya a terminar en una comisión mixta, porque esto la verdad es que está ya prácticamente aprobado. Y nosotros del Ministerio de Justicia consideramos que hay varios orígenes de esta posible inconstitucionalidad, partiendo por que excedería las ideas matrices del proyecto, hasta que necesita eventualmente una iniciativa exclusiva del presidente de la República porque produce efectos presupuestarios, aparte del tema sustantivo respecto de que una interpretación podría eventualmente infringir el derecho al juez natural y el debido proceso, y finalmente que debería contar con un pronunciamiento previo a la Corte Suprema. Todas estas cosas yo las podría explicar en extenso, pero creo que el Ejecutivo prefiere llegar a este acuerdo tomando en consideración que es un tema sustantivo para entregar una solución mejor y no entrampar el proyecto de ley que de otra manera va a terminar en la comisión mixta. Esa sería la postura del Ejecutivo. Le voy a dar la palabra a la senadora, pero no voy a dejar pasar que sus argumentos, subsecretario, no ayudan, digamos, a este acuerdo, al contrario, lo enredan más. Pero bueno, senadora. Tal cual, presidenta, adscribo todo lo que usted ha señalado. Me parece que cada vez que habla el subsecretario, me parece más importante la norma
y que ojalá se votara. Yo le hago un llamado al senador Araya que ojalá no la retire y decirle, una vez más, como se lo dije ayer, leí ayer en esta comisión la sentencia la resolución del Tribunal Constitucional sobre el artículo 27, inciso primero, de la ley antiterrorista, que tenía la misma norma con el inciso segundo, con la nueva redacción que propone, en que lo declaró constitucional. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con usted que diga que adolece de vicio de constitucionalidad, sino me hubiera gustado que el propio Ejecutivo entonces hubiera recurrido de inconstitucionalidad a la ley antiterrorista respecto de esa norma. Usted ayer dijo que no lo hizo, hoy día dice que sí. Bueno, ya no me extraña nada este Ejecutivo que todos los días, depende de la persona que escuchemos, tienen opiniones distintas. Esta norma, esta propuesta de indicación es constitucional y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional al haberse pronunciado sobre un artículo idéntico al propuesto por el senador Araya en la nueva redacción frente al pronunciamiento de constitucionalidad de la ley antiterrorista. Presidenta, bueno, el Ejecutivo será responsable de las muertes que se sigan produciendo en esto, como el auto antibomba que casi explota en Arica previo a un juicio. Usted va a ser el responsable, señor subsecretario. Gracias, senadora. Sí, pero tenía la palabra el senador Araya porque ahí, en definitiva, vamos a ver si se mantiene la indicación o se retira. Y ahí luego le voy a dar la palabra al subsecretario de todas maneras. Gracias, presidenta. Bueno, yo no sabía que contaba con tanto apoyo a esta iniciativa. Entonces, frente a este respaldo no puedo hacer nada más que mantenerme firme en la lucha en esta indicación. Entonces, yo lo que le propondría al Ejecutivo es que como van a presentar el proyecto, que esta norma esté vigente y que mientras más rápido presente el proyecto, más rápido se deroga. Y tengo también mis dudas porque ya el TC resolvió este punto en el tema de la ley antiterrorista, entonces no veo mayor conveniente, pero... La vamos a mantener entonces en votación, la indicación. señor secretario. Sí. ¿No leo la redacción definitiva entonces? No, porque es la indicación de... ¿viste la propuesta? Sí, ¿La propuesta? la redacción. Perfecto, la propuesta Sí. de la Secretaría. Gracias, presidenta. Gracias, Sí. presidenta. Entonces, voy a dar lectura a la redacción que esta Secretaría propone, basada absolutamente en la indicación 87 del senador Araya, con las adecuaciones correspondientes de la ley sobre conductas terroristas del artículo 27. La norma quedaría de este tenor. Agrégase el siguiente artículo 76 bis nuevo. Artículo 76 bis. Regla de competencia para causas de la Fiscalía Supraterritorial. El Ministerio Público o la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que sean de conocimiento de la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, en casos de alarma pública y siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema, que el conocimiento de esto fuere de competencia de los juzgados de garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales. En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal supraterritorial o el defensor respectivo, se dará traslado a los intervinientes por el plazo de 5 días. He agregado en esa redacción todos los elementos que estaban en el 27. Ok. La señora presidenta somete a votación la indicación 87 modificada según el texto que se ha leído. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Cruzcoque. A favor. Senador señor Durresti. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Ok, señor secretario y a la senadora y a los senadores, quiero pedirles que podamos ahora pronunciarnos, porque tenemos que abrir la discusión. Este es un artículo que votamos, el artículo 37 cuáter, a propósito de que queden expresamente establecidas las correspondientes suplencias en la Fiscalía de Origen, para quien le vaya a corresponder, obviamente, ejercer dicha labor. Entonces, se está agregando, no sé si lo tienen a la vista, pero me parece que sí, ¿no? Ahí lo va a leer el señor secretario, obviamente, pero como es una... Sí,
página del comparado, señor secretario? Gracias, Presidenta. Sí, señora Presidenta, sus señorías, estamos en la página 31 de nuestro comparado. En la página 31. Ahí ustedes verán que aparecen las indicaciones 43, 44 y en la página siguiente la 45. A raíz de esas indicaciones se modificó el 37 quater. Estas indicaciones que estoy señalando, 43, 44, 45, lo que hacían era agregar incisos nuevos en el artículo de que se trata. Después del debate que se generó a propósito de esas indicaciones, se llegó a una redacción alternativa. Esta redacción alternativa agregaba nuevos incisos tercero, cuarto, quinto y sexto. El asunto tiene que ver con el inciso cuarto nuevo que se agregó. Voy a leer cómo quedó en la norma que se acordó finalmente. Dice, dicho reglamento regulará además el plazo de permanencia de los fiscales adjuntos, el que no podrá exceder de 5 años, renovables por una sola vez, conforme a lo dispuesto en aquel, o sea, en el reglamento. Para la renovación, el fiscal nacional deberá considerar especialmente criterios de probidad, de disciplina y de rendimiento en la persecución penal. Lo que se está solicitando ahora es que, donde dice a lo dispuesto en aquel, ¿no es cierto?, se agregue una nueva frase que dice, debiendo en tal caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen, en tanto ejerza dicha labor. Para poder reabrir esto se necesita unanimidad, señora Presidenta. Sí. ¿Y les parece por unanimidad también aprobarlo? Ok. Perdón, senador. No. Fui más rápida. No. De acuerdo la unanimidad. Solo explicarlo para la historia de la ley, que es bien importante. Nosotros dimos esta discusión entendiendo que no exista como una escalera sin fin hacia nuevos grados. O sea, la Fiscalía trae a estos fiscales, los trabaja 5 años, renueva 5 años, se conserva su grado, asciende si por antigüedad o por otro, asciende, pero no tenemos esta situación que muchas veces es anómala en las instituciones, que quien va a servir un cargo queda con el grado, queda con las asignaciones de ese grado, vuelve abajo y termina generando una distorsión. Sí. Yo solo quiero, para la historia de la ley, que no quede ninguna duda y que lo explique el Ministerio Público, porque esa fue la idea a la cual asentimos y damos la unanimidad y hacemos esta redacción. Sí, no, está perfecto, senador, así que ya habiendo sido votado, le doy la palabra al fiscal nacional solamente para que quede la idea claramente manifestada. Es tal como lo describe, señor presidente, es tal como lo describe el senador de Urresti. Efectivamente, considerando la modalidad que se diseñó por parte de esta comisión, lo que esta regla permite dejar suficientemente en claro, y así lo pidieron incluso los fiscales regionales, una oportunidad en que compartimos esta regulación, que queda suficientemente claro que si un fiscal se iba temporalmente, y siempre es temporalmente, a la Fiscalía Supraterritorial, que se pudiera proveer entonces una suplencia para los efectos de que no se perdiera un cargo de fiscal en la Fiscalía Regional. ¿Y cómo es posible, señora Presidenta, que después de esto no vuelva a tener la palabra en esta comisión, considerando en esta sesión, considerando la hora? Quiero agradecer a usted y a los demás senadores la celeridad con la que se tramitó este proyecto, la prolijidad y la preocupación, además, con la que se ha tramitado. La verdad es que no me cabe duda que ha salido un mejor proyecto que el que se recibió, y lo agradezco, pues se nota que la preocupación que han tenido no solo por las comunidades que representan, sino que también por el país. Gracias. Muchas gracias al señor fiscal nacional por sus palabras, y lo que sí les quiero pedir, prorrogar 10 minutos, porque con eso podríamos despachar el proyecto. Le doy la palabra a la senadora. Gracias, presidente. Muy breve en aras del tiempo. Señalar también que me parece importante que quede en la historia de la ley. Recordar que estos funcionarios que se van hasta por 5 años a la Supra, y aquí se autoriza, ¿por qué es importante autorizar acá la suplencia? ¿No es cierto? Porque en términos generales, si nada se dijera, el Ministerio Público podría llenar esa suplencia, pero por 6 meses. Y luego se ve la obligación de o no proveerla o llamar a concurso público, lo que contrariaría la otra norma. Aquí lo que estamos haciendo es que la suplencia en el fondo dure los 5 años que el funcionario esté en la Supra. Gracias, presidente. Ok, gracias, senadora. Señor subsecretario. Solamente para reflejar la postura que queda en la historia de la ley, la postura del Ejecutivo,
respecto de que el Ejecutivo no está de acuerdo con que la norma que se aprobó haya sido pronunciada constitucional por el Tribunal Constitucional en el fondo, sino que simplemente fue una determinación que no se refirió a la argumentación sustantiva. Entonces, por su intervención, señora Presidenta, lo que nosotros queremos hacer, lo que queríamos hacer en realidad, era facilitar la tramitación de este proyecto de ley, porque esto se va a volver a discutir. Y probablemente vamos a, digamos, contar con un tiempo que podría haber sido más rápido. Ese era el objetivo del Ejecutivo, por su intervención, señora Presidenta, nada más que eso. Entonces, pero- es algo que claramente nosotros... Pero, subsecretario. Sí, o sea, podemos hablar en específico respecto a la cuestión jurídica. De hecho, No, creo es que no, en la es que no, comisión- no estamos para eso. es la estamos- comisión oportuna acabamos- para hacerlo, o después también yo lo puedo explicar. Eso. Simplemente decir que hay argumentos de peso importantes para el Ejecutivo que tienen que ver con principios constitucionales que a nosotros nos interesa defender y que vamos Ok. a seguir defendiendo en la tramitación. Perfecto, donde corresponda. Pero ahora vamos a seguir votando. ¿Senadora o seguimos? Sí. Solo, Presidenta, decir que el subsecretario de Justicia diga lo que acaba de decir, que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a un artículo, conociendo o revisando de la constitucionalidad de una ley, no sea, ¿no es cierto?, suficiente cuando la acredita constitucional ese precepto tal cual en su resolución, véala en el número 1, entonces la verdad que pareciera que solo si hay un requerimiento, hay un pronunciamiento de fondo. El Tribunal Constitucional revisa la constitucionalidad de una norma y me imagino yo que lo hace teniendo en consideración todo. Si lo declara constitucional, por algo será. Si no, Presidenta, realmente no lo entiendo. Gracias, senadora. Señor secretario, página 82, si no me equivoco. Sí, señora Presidenta. Sus señorías, estamos en la página 82 de nuestro comparado. Estamos en la página 82 de nuestro comparado. Allí figura la indicación 88. Esta Secretaría considera que esta indicación 88 debería verse en conjunto con las indicaciones 89 y 90, porque tienen el mismo propósito. Sí, a ver, esto es una cuestión de adecuación. Incide en estas indicaciones que estoy señalando en el artículo 78 ter. El 78 ter es el que regula las medidas de protección de fiscales. Lo único que hacen estas indicaciones es agregar, además del fiscal regional respectivo, al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponda. Y todas las normas dicen exactamente lo mismo o algo parecido. Sí, son de forma. Las votamos las tres, ¿les parece? Es para agregar, insisto, a fiscal regional, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponda. Hay que sí usar la redacción que propone el presidente de la República en la 88 porque, para hacerla uniforme respecto de todas. Perfecto. Bueno, son de forma, por unanimidad. La señora Presidenta Ok. somete a votación, ¿sí? 5-0. Sí, ahora, Presidenta, hay que ir a la página 104. Ahí en la página 104 aparece la indicación 91. Esta indicación propone agregar a continuación del numeral 11 números nuevos. También, siguiendo el mismo criterio de las que acabamos de ver, son estas de adecuación para agregar, además del fiscal, al fiscal jefe, la Fiscalía Supraterritorial según corresponda. Dicen lo mismo prácticamente. Entonces, esa es la 91. La 91 tiene 4 numerales nuevos, pero son adecuatorios. Sí, la voy a leer. Si se trata de los fiscales regionales y del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y respecto de los fiscales adjuntos por el fiscal regional respectivo o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponda. Bueno, de forma adecuatoria. Ok, con la misma votación entonces. Y por último, Presidenta, hay que ir a la 92. Eso está en la página 116. No. Ok. No, indicación 92. La indicación 92 en la página 116. Señora Presidenta, esta indicación va al artículo 4, número 2, letra B. Y ahí lo que hace es sustituir, está el Ejecutivo, esta indicación, propone sustituir la letra B. Para que quede así, letra B, reemplázase la frase o el fiscal regional respectivo en su caso por la siguiente. Si se trata de los fiscales regionales y del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y respecto de los fiscales adjuntos por el fiscal regional respectivo o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponda. Pero eso,
Esto se trata de declaración jurada de intereses, es un asunto de... Claro, la norma como está dice, reemplázase, estamos hablando, insisto, del artículo 4, número 2, letra B, que es el que introduce modificaciones en la ley sobre propiedad, perdón. ¿Le doy la palabra entonces? Sí. ¿Al subsecretario? Esta es una indicación del Ejecutivo. Sí, por eso. Y es la última, si no me equivoco, ¿no? Es la última porque el 93 está inadmisible. Sí. Indicación 91, Presidenta, es una norma... 92, subsecretario. 92, perdón. Sí. Sí, gracias. Lo estoy buscando acá para revisarla. Sí, voy al tiro. Entre cómo viene de la Cámara y lo que modifica el Ejecutivo. Salvo jefe de la, que es lo único que... Sí, efectivamente es una norma adecuatoria bastante simple. Pero ¿qué adecua si no hay cambio? En la redacción... sí, a ver. Al menos es que en en el vez que, para- en lugar de decir fiscal supraterritorial, ¿Ya? dice fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Claro. Sí, eso es. ¿Podríamos leer cómo queda el texto con la indicación, con la aprobación de la indicación? Yo creo que eso no. Jefe de la supraterritorial. Esta la pidió el Ministerio Público. Ya le voy a dar la palabra nuevamente al subsecretario. Para que lo... Fiscal jefe de la Fiscalía es como se llama oficialmente. Efectivamente, señora Presidenta, como indica la senadora, es su denominación oficial y por lo tanto es una norma meramente adecuatoria Ya, ok. para que no haya dudas respecto a quién se está refiriendo. Sí, pero eso, para que no haya duda a su vez que estamos votando que Perfecto. solamente es para Así lo entiendo. denominarlo de la manera correcta como está quedando en el proyecto. Ok, Así es. entonces... Sí, no por eso, para adecuarlo al resto del proyecto. ¿Les parece con la misma votación? Solo 5 minutos. Ok, bueno, despachado el proyecto a la sala, un proyecto que veníamos trabajando hace ya bastante tiempo en la comisión, que partió con la presidencia del senador Durresti, que hemos estado con el Ejecutivo aquí presente, a veces con más acuerdo, a veces no, subsecretario, pero así es la cosa, ¿cierto? Y lo bueno es que hoy día ya tenemos un proyecto de ley, le doy la palabra sin duda. También darle las gracias al Ministerio Público por la presencia incluso del Fiscal Nacional en varias de las sesiones y, por supuesto, a cada uno de los asesores nuestros, a los senadores, a la senadora y a la Secretaría. Así que le voy a dar la palabra que me la pidió el Ejecutivo, pero desde ya muchísimas gracias por el trabajo y el esfuerzo. Subsecretario. Muchísimas gracias, Presidenta. También por su intermedio quiero agradecer a los senadores por el despacho de este proyecto de ley que es extremadamente importante. El Ejecutivo quiere que esto sea ley pronto y es por eso que hemos realizado esfuerzo en ese sentido. Simplemente, no quiero volver sobre el punto, pero para que ustedes entiendan, Presidenta, el esfuerzo tiene que ver con que el Ejecutivo en su momento, en la propia ley antiterrorista, se pronunció en contra. Entonces, claro, entonces no fue. Pero en ese sentido, recogiendo lo que dice la senadora por su intermedio respecto, al menos somos consistentes respecto de la opinión, pero entendemos, por cierto, que este es un proyecto de máxima importancia y agradecemos muchísimo el despacho por su intermedio a todos los senadores. Bueno, Muchas gracias, señora Presidenta, a Por cumplida usted, de al los que Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, Fiscal Nacional también.